Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Me da mucho gusto que nos acompañen porque recientemente se ha dado un caso de ciberacoso en un grupo muy específico de mujeres mexicanas. Son escritoras o están relacionadas con la escritura y además con el área de la psicología, y por eso tuvo visibilidad en estos días en algunos medios este acoso hecho a través de las redes sociales. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que este es un caso específico, pero que sí es representativo de una zona más amplia de mujeres que no tienen acceso fácilmente a los medios para precisamente ventilar este asunto. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros la escritora Aida López, que viene de Yucatán, vive también en Guadalajara. Gracias, Aida. Muchas gracias, Que Javier. ha sido víctima de este ciberacoso. Y también está con nosotros el director de sistemas de la UNAM, que es Fabián Romo, que es un especialista también en cuestiones de seguridad en materia de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier, muy amable. Pues, ¿por dónde empezar? Yo creo que empezaríamos con el caso de Aida para que nos documente más o menos cómo estuvo la mecánica de este crimen. Bueno, los primeros días de febrero, en lo personal, aunque esto ya se había venido gestando desde 15 días antes, muchas personas reportan que esto comenzó a mediados de enero. Nos llegaron invitaciones por el Messenger del Facebook, donde una amiga de confianza, en mi caso una terapeuta reconocida de Guadalajara, psicoanalista, me invitaba a participar en una campaña para un grupo de mujeres que estaban en terapia por el cáncer de mama. Te lo pedía tu amiga de confianza, incluso el lenguaje que utilizaba o utilizan, porque sigue esto vigente, pues es un lenguaje coloquial con el cual pues no dudas que realmente tu amiga te esté localizando. O sea, hay giros de tu habla normal. Hay giros del habla normal, con la jerga que utilizas, incluso clínica, donde te piden pues que es una campaña para mujeres que están recuperándose después de un proceso canceroso y que te piden que envíes fotos de los senos, de frente, de perfil, de espaldas. ¿Y por qué no dudaste, siendo tan explícita la petición? Porque nos decía incluso que no tenías que enviar el rostro, que con que tú enviaras el dorso desnudo era suficiente. Y era tu amiga, además. Y además es una señora pues de una edad de más de 60 años, que pertenece al círculo psicoanalítico, que incluso fue mi maestra en la escuela de escritores, pues realmente uno no duda. Y era una buena causa, entre comillas. Y era una comillas. buena causa, supuestamente, y la verdad es que no nos pareció, a las que todas hemos coincidido ya después de haberlo platicado, las que nos hemos podido agrupar en un grupo de WhatsApp. ¿Cuántas son? Pues en el grupo habemos cerca de 50 personas, pero hay muchísimas más que incluso nos han dicho no quiero que me mencionen, porque hay personas que sí están muy afectadas, incluso ya están hasta con crisis nerviosas. Esto ya se había dado, esta situación, por lo que nos hemos enterado en 2017, incluso han habido intentos de suicidio por esta misma situación. Hoy me contactó una persona de 68 años que es diabética y que está muy preocupada porque el día que lo vean sus nietos, que lo vea su marido, que es otro señor, pues esto no sabe qué consecuencias le puede traer. Además que coincidentemente las personas que han empezado esta situación, de alguna manera somos personas públicas o semipúblicas o somos conocidas dentro de un medio. Pues es un perfil muy definido. Es un perfil muy definido y casualmente es a mujeres. Últimamente se ha diversificado la forma como están haciendo el ciberataque. Han incluido hombres también, donde les invitan a darles un like a algún link, pidiéndoles también un apoyo para una campaña de niños contra el cáncer, algo así. Exacto. Y pues tú dices, un like a mí no me perjudica, pero precisamente en ese link donde vas a dar el like es donde te hackean la cuenta y a través de eso pues se pueden llegar a tu correo electrónico y a otras situaciones que ya se han dado mucho más delicadas. Así es, permite un momento, Sí. Aida. Debo decir que fue el caso que me pasó contigo. Tú, No es reclamación, no ¿verdad? es reclamación, pero que quede claro. Claro. Yo recibí un mensaje de Aida López pidiéndome un like para una causa de niños con cáncer y no lo dudas, dices, pues es mi amiga, intercambio con ella constantemente WhatsApp, nos comunicamos, participa conmigo en varias cosas,
pues, te parece normal. Pero yo quisiera preguntarle a Fabián Romo, ¿cómo es posible que perfilen este tipo de personas, como dice Aida bastante bien en su caso, este grupo de casi más de 50 personas, pues tan enfocado a buscar personas que tienen vida pública intensa? Bueno, es que lamentablemente mucho de lo que estamos padeciendo como sociedad en términos del ciberacoso parte de una cuestión básica, y es el hecho de que hemos puesto demasiada información ya en las redes sociales y que además es increíblemente fácil a través incluso de programas, software, muy fácil de conseguir, incluso algunos de estos software son gratuitos. O sea, no necesito ser un hacker No, en realidad no. No es el primer caso ¿Puedo que ser escucho. una mala persona nada más? Exacto, con muy malas intenciones. Claro. Pero incluso este software o estos programas, no solamente uno, hay varios, originalmente diseñados para estudiar el comportamiento en redes sociales. O sea, por ejemplo, cuáles son los perfiles de las cuentas, quiénes son sus seguidores, primeros seguidores, a quién empezó a seguir, etcétera, etcétera. Todo esto es información clave para perfilar, en efecto, a las personas y a los grupos. Si alguien se lo propone, de hecho ya es la tercera ocasión que yo oigo de este se le llama el fraude del cáncer de mama, que en realidad empezó en Europa, en donde a una persona le hackean la cuenta, de ahí empieza. ¿Por qué? Porque esa persona detectan su password a partir de ingeniería social. La gente lamentablemente pone contraseñas muy débiles. ¿Qué es eso de ingeniería social? Ingeniería social es algo como lo que ocurría hace muchos años por teléfono. Hablar y preguntar, niño, ¿me pasas a tu mamá? No, no está mi mamá. Ya empezó la ingeniería social. Ah, ok, a tal horario no está la mamá. Niño, entonces a la sirvienta o algo. No, no tenemos sirvienta, estoy solo. Uf, ya le mandamos como 20 megas de datos con eso a quien quiera hacer algún daño a la familia. Juntar toda esa información es lo que se llama ingeniería social. Y con un software lo hacen rapidísimo. Lo hacen rapidísimo. Y en un volumen muy amplio. Así es. Y entonces ya saben cómo se comunican, qué tipo de palabras utilizan para conectarse, cómo se muestran el afecto, el aprecio, cada cuánto se dan los likes, incluso hasta qué horas empiezan a comunicarse todos. Entonces, si alguien quiere dañar, llega a una cuenta y entonces con eso penetra en el grupo. Ocurrió en esta primera vez que se dio a conocer en el caso de Europa, porque simple y sencillamente a alguien le adivinaron el contraseña, o al parecer dicen que fue el novio de la persona quien tuvo acceso a la contraseña, se mete a la red social y empieza a través de un robo de identidad, a hacerse pasar como esa persona y como por supuesto lo mencionas, nadie duda de esa persona porque es quien se está comunicando en la red social y entonces empieza a transfigurarse como si fuera realmente esa persona. Así es como ocurre, así es como normalmente empieza. Parece muy complicado, pero también parece muy fácil. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Les recuerdo que estamos tocando el tema de la suplantación de personalidad en las redes sociales, de los cibercrímenes que están llegando a extremos realmente que cada vez nos sorprenden más porque siguen avanzando, se diversifican y llegan a zonas que no habíamos considerado. Estabas diciéndonos, Fabián Romo, que cómo opera este asunto y hay una parte en donde tú dices que nosotros hemos puesto demasiada información en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, pero parece un reclamo a nosotros mismos. ¿Somos los culpables entonces o qué? Bueno, no necesariamente, no es tanto. O sea, la víctima es culpable, no puede ser. No, claro, por supuesto que no. De lo que somos responsables es en cuanto a vigilar nuestra seguridad y cuidarnos entre todos. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, en primer lugar, cada uno, cada persona, cada usuario debe de establecer medidas de seguridad muy importantes en cuanto al acceso a su cuenta. ¿Qué es lo que casi siempre pasa? A ver, ¿qué La gente lo que hace es que utiliza la misma contraseña que de por sí es débil, porque es muy fácil de adivinar, como mencionaba antes, por la ingeniería social, le ponen el nombre de la mascota combinado con el año de nacimiento. O sea, ya no digo el 1, 2, 3, 4 del teclado, ¿no? O Q, W, A, o sea, en secuencia hacia abajo diagonal de los teclados, que es otro password muy común. No lo cambia rutinariamente, lo tiene desde hace años porque dice es el que usa en todos lados. Y esa misma contraseña la pone en todo. La pone en su cuenta de correo electrónico, la pone en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en todo. Si uno de esos servicios llega a ser hackeado o alterado... Es como los naipes que se caen. Correcto. Como fichas de dominó. Van todas. Entonces ya tenemos una contraseña y lo que va a hacer el usuario malintencionado o hacker es decir
ya tengo el acceso a la primera, voy a probar las demás. Y seguramente se va a encontrar con que las otras tienen acceso. Rapidísimo, puedo yo comentar el caso, por ejemplo, de las redes estas de videojuegos, de una cierta consola de videojuegos, que hace algunos años robaron la base de datos y mucha gente resultó dañada, incluso en sus tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque resulta ser que la misma cuenta la tenían dada de alta, tanto en la red de videojuegos como en los bancos. Entonces, si nosotros, a eso me refiero con poner toda esa información, simple y sencillamente lo que debemos es separar algo que es absolutamente privado, como mencionabas, las fotografías y demás también son datos personales. Y todo lo que implique algo que pueda ser relacionado con nosotros, automático se relaciona con un dato personal, algo que nos pueda ayudar a identificar o ubicarnos de manera biunívoca. En ese sentido, en cualquier red, en cualquier sistema en donde pongamos datos personales, debemos de redoblar la seguridad. Pero por supuesto no se trata de hacer una culpable a la víctima. Esa es la otra capa del problema y que tiene que ver con las responsabilidades de estos proveedores de servicios en cuanto a cómo se maneja nuestra información, cómo se protege más. Por ejemplo, para el robo de identidad, muchas de estas redes lo que argumentan es no puedo hacer responsable porque lo que pasó fue un robo de identidad. Entonces, usted me puede decir que el usuario Juan no es quien dice ser y alguien más lo suplantó. Yo no soy responsable de eso, porque es responsable el usuario de su cuenta. Entonces, si él no la cuidó, yo me lavo las manos, literalmente, ¿no? Y es donde debemos de tener mucho cuidado y por eso siempre digo, hay que vigilar mucho realmente lo que ponemos en las redes sociales, por qué lo ponemos y para qué lo ponemos. Aida López, escritora Aida López, ¿a ti te pasó algo así? ¿Ustedes ya incluso acudieron a Facebook a denunciar o a señalar cuáles son las cuentas hackeadas? ¿Qué pasó? Sí, nuestra inconformidad principalmente es porque nosotros desde el primer día hemos reportado como hackeadas nuestras cuentas a Facebook, no solamente a través de las redes sociales, incluso una compañera de nosotros ha tenido contacto con una persona de Facebook México y hasta este momento, hasta el día de hoy, no han podido detener las cuentas. O sea, siguen corriendo. Siguen corriendo. Y lo peor del caso es que nos dijeron que se podían ir a poner denuncias, no solamente reportarlo a Facebook, sino que podríamos acudir a las fiscalías de nuestros estados para poner las denuncias. En Guadalajara ya se han reunido un grupo de mujeres que han ido a poner las denuncias, las que han querido dar la cara, porque también hay que decir que muchas personas, por ser un tema tan delicado, prefieren omitirse y están esperando a ver hasta dónde llega, que finalmente se va a descubrir porque esto no lo podemos parar. Por ejemplo, el día de hoy una compañera de nombre Montserrat acudió al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República aquí en Ciudad de México con el señor Víctor Aspilcueta Torrentera. Este señor le dijo que no entendía por qué su expediente estaba allá, porque ellos no pueden hacer nada. Así de plano se lo dijo, tenemos el audio donde ella, indignada, dice, bueno, entonces, ¿a quién me dirijo? Porque ya se ha hecho incluso una carta con Facebook Estados Unidos, porque nosotros ya no solamente pedimos que se cierren las cuentas, sino ya no podemos detener esto, el daño ya está hecho. Nosotros vamos a demandar otras cosas, porque aunque nos cierren la cuenta después de 10 días de que tus fotografías han estado circulando y que incluso algunas han tenido Photoshop, porque te pedían las fotos sin rostro, entonces ellos les ponen el rostro que quieran o hacen combinaciones. Entonces esto ya va más allá de que te cierran la cuenta. El primer paso es que cierran la cuenta para que dejen de estar incluyendo mujeres, que como bien dijiste hace un momento, está llegando a sectores insospechados. Gente que no tenía nada que ver o que a lo mejor no se mete tan seguido a su cuenta, pero si le llega, no sé, la petición de una prima que a lo mejor vive en otra parte del mundo, como por ejemplo el caso hace un momento de una doctora, de una médica de Colima, donde un colega, supuestamente un colega la contactó de Canadá para que le enviara fotos para ver dónde se iban a hacer las disecciones de una operación. A ese nivel de datos llegan para conocer, exactamente. Digamos. Entonces, Wow. ¿Qué garantías nos da Facebook si a pesar de que se reportan las cuentas hackeadas, no son capaces de cerrar la cuenta o de suspenderla temporalmente? Ahora, otra situación que también nos da mucha indignación a las que estamos involucradas en esto, que ya somos no sé cuántas mujeres, y no solamente de la República, también hay de Centroamérica. Hay personas de Perú y de otros lados que ya están involucradas en este problema. Es que hubieron compañeras que abrieron cuentas alternas para avisar a sus contactos y Facebook se las inhabilitó
¿Cómo? Porque les puso que sospechaba que tenía movimientos extraños la cuenta y que por eso se la suspendía. Y los movimientos extraños es que estaba contactando a todos sus contactos de la otra cuenta para decirles no vayan a caer en esto. ¿Y cuántas cuentas hay de políticos o personajes públicos que son falsas y andan circulando libremente, no? El problema está que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que una cuenta que no se ha reportado la detecte Facebook como sospechosa y las cuentas que están hackeadas, que se han reportado por lo menos 60 veces, porque todas nosotras nos hemos apoyado reportando las cuentas de las otras compañeras, esas sigan vigentes? Entonces nosotros, yo en lo personal, y se los dije, esto es un acto de misoginia, está muy enfocado a mujeres y además de todo, yo siento que Facebook es responsable y yo no dudo que desde adentro se esté gestando esto. Discúlpenme, pero no hay otra forma de explicar cómo tú puedes reportar una cuenta y Facebook no haga nada y cuando tú haces algo alterno para parar esto porque ellos no son capaces de hacerlo, resulta que te inhabiliten esta cuenta. Claro. Y lo peor del caso es que tú quieres ver tu cuenta y desde tu teléfono no la ves, entonces parece que la cuenta no existe, pero otras personas desde otros dispositivos sí pueden ver tu cuenta. Wow, terrible. Fabián Romo, ¿es legal lo que hace Facebook? Pues está completamente complejo esto. O sea, en realidad lo que está sucediendo aquí es que... ¿Está lavando las manos y deja correr? Pues aparentemente sí, porque lo que está haciendo es que en lugar, por lo que describes, es un tema de la responsabilidad, en este caso de un proveedor de servicio, sobre la privacidad de la información y qué es lo que se está haciendo con la información. Normalmente esta red social, al igual que otras como Twitter e Instagram, dan o ponen a disposición de los usuarios algo que se llama el reporte del abuso. El abuso se resume en algo bien simple, que es aquel que se demuestra o se reporta como que está infringiendo los términos en los cuales se puso en operación la red social. Entonces, si alguien lo utiliza, por ejemplo, para incitar a la violencia, entonces eso es abuso. Si alguien lo utiliza para terrorismo, esas cosas, pero eso es violencia. Claro. Entonces, pues yo no entiendo qué es lo que está haciendo ahí la empresa si no está tomando cartas en el asunto. Si yo te reporto que la cuenta está usurpada y no haces nada, pues hay negligencia o hay complicidad o las dos cosas. Alguna vez así, y que en este caso la autoridad deberá de determinarlo, porque por supuesto allá hay, digo, por lo que se está mencionando, hay una situación de negligencia incluso, de no decir, aquí hay un caso de violencia contra un grupo, contra mujeres en específico, y por lo tanto hay un abuso de los términos y condiciones de lo más básico y primitivo que tiene la red social como su protección. Entonces, creo que sí es un caso que deben de revisar las autoridades más a detalle. Tenemos que ir a un corte y volvemos con ustedes. Resulta sintomático, Fabián, que en esta semana que se celebra el Día contra el Ciberacoso ocurran cosas de esta magnitud. No tenemos, las autoridades competentes no tienen las herramientas necesarias para combatir este tipo de crímenes. Yo creo que sí existen las herramientas. Digo, ha evolucionado mucho la parte del ámbito legal y la tipificación de este tipo de delitos, más que nada por la expansión que han tenido las redes sociales. Si lo que se menciona que esta cuenta original y las demás cuentas que han sido alteradas, por un lado no se puede entrar, pero por otro lado se siguen exhibiendo y demás, sin lugar a dudas hay una responsabilidad por parte del proveedor del servicio, en este caso de Facebook. No soy experto en temas legales, pero todo indica que existen los elementos para que se dé un seguimiento al caso, fundamentalmente, ¿por qué? Porque si bien existe una política contra el abuso en las condiciones del servicio, existen incluso las ligas en los diversos portales y redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, para denunciar cuando se está violentando todo los usos básicos de la red, pues por lo visto no están tomando las medidas necesarias, ni el proveedor del servicio y tampoco la autoridad. Bueno, y finalmente en una cosa sí coinciden, no fomentar la violencia en ejercerla a través de redes sociales. Facebook tiene su contrato lo tiene. Así es. Pero finalmente es violencia lo que le están ejerciendo a este grupo de mujeres, ¿no? Y eso es lo que se debe de argumentar y creo que se ha estado argumentando precisamente a las autoridades, ¿no? Así. Sí, pues básicamente lo que nosotros estamos alegando es que Facebook pues ha actuado con negligencia, complicidad, porque si están reportadas las cuentas desde el mismo día, desde el mismo momento que se hackearon, ¿por qué no las ha cerrado o no las ha inhabilitado como ha hecho con otras cuentas
que no han sido denunciadas, como el caso que les mencionaba yo de que compañeras abrieron cuentas alternas para contactar a sus supuestos amigos de Facebook y decirle, oye, yo te puedo avisar a través de la cuenta. No todas las personas que tenemos de amigos de Facebook los tenemos en WhatsApp, entonces no a todos les podemos avisar. Y a veces no pensamos avisar a un sector masculino porque estamos viendo que el blanco son mujeres, pero dado que esto ya se ha diversificado de una manera pues ya demencial, pues estamos viendo que ya están incluyendo incluso a hombres dentro de esto, no pidiéndoles fotos, pero sí hackeándoles las cuentas, donde ya se están metiendo con las cuentas bancarias. Es muy difícil en la actualidad poder prescindir de las redes sociales, porque incluso los bancos te envían tus estados de cuenta, ya no te quieren enviar al domicilio, te lo envían por correo electrónico, las transferencias, las compras en Amazon. O sea, ¿cómo controlas que no se metan incluso con tus cuentas bancarias? O sea, es imposible en esta era digital. Lo que yo siento es que si ya estaba tan avanzada la situación de la era digital, pues sí deberían de tener las autoridades pues mecanismos mucho más estrictos para que esto no pase, porque ya ahorita es imposible manejar casi papel, todo ya te lo envían digitalmente. Y protocolos para combatir este tipo de crímenes. Claro. Pero si los protocolos no se cumplen, ¿de qué sirve que estemos denunciando si no hacen nada? Entonces, casualmente también la directora de Facebook México es una mujer, la directora de Facebook México. Y qué terrible finalmente que esté pasando cuando una mujer o sea, ni dirige siquiera eso. sabemos si es un problema interno que están teniendo y se están desquitando con las mujeres. Hemos incluso llegado a pensar que es una represalia por lo del Me Too, porque ¿qué otra explicación tiene que a las mujeres las estén violentando de esa manera, que van a ocasionar muchas enfermedades mentales que se disparen, problemas de divorcio, incluso de laborales? Porque si le llega a tu jefe o a tus compañeros de trabajo estas fotografías, pues tú no sabes qué actitudes puedan tomar. Te pueden correr el trabajo, te pueden pedir el divorcio, tus hijos te pueden rechazar, puedes acabar incluso, una compañera está ya ahorita con crisis. O sea, compañera digo porque nos hemos tenido que conocer a través del WhatsApp. O sea, no nos conocemos personalmente porque cada vez se suman más personas que sí quieren dar la cara, porque como les decía yo al principio, hay muchas mujeres que dicen, no me mencionen hasta que mi nombre salga. Hay muchas mujeres involucradas y no sabemos las consecuencias que esto puede derivar a futuro. Y no es en un futuro inmediato, ya lo estamos viendo. Y Facebook sigue sin actuar. Fabián, ¿podemos hablar de algunas zonas de redes sociales más vulnerables que otras? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo que estamos viendo es que en realidad todo lo que se conoce como la superficie de contacto, ese es un término que se usa mucho en cuestiones de ciberseguridad y de informática, que es entre más estemos nosotros publicando información, usando este tipo de recursos, tuyos. Dando más datos, estamos incrementando el riesgo. Bueno, ¿y tú cómo le haces? ¿Tú tienes Facebook? ¿Tienes Twitter? Sí, pero no lo uso. ¿Cómo? No. Pero también es... Por supuesto, sí, yo entiendo. Son instrumentos yo entiendo que uno utiliza, es ¿no? que es como dice, ¿no? La mayor seguridad es... Ella escribe poemas y no los salir comparte, a la calle, ¿no? o va a un recital y o lo no comparte, pensarlo. claro. Bueno, en lo particular yo decidí desde un principio no usar redes sociales porque no le he encontrado yo en lo personal, eso no quiere decir que todo el mundo piense como yo, simple y sencillamente yo no encontré alguna razón por la cual utilizarlas. Lo hice solamente para establecer una identidad dentro de las redes sociales y ya. Incluso en cosas tan banales como sacarme una selfie, quiero que la bueno, vean algunos mis decidimos amigos. ni siquiera hacer eso. Bueno, pero muchos jóvenes lo hacen, Lo es bien común. Por eso, pero es que ese es el punto principal. Digo, no soy experto en sociología ni mucho menos, pero estoy de acuerdo. Se han convertido en una herramienta de comunicación. De comunicación, es correcto. Ahora, la única cuestión es que no todo puede, en mi opinión, llegar a ponerse ahí, porque estamos corriendo mayor riesgo. Debemos, como decía antes, seleccionar mucho mejor qué es lo que queremos decir. Es más, tenemos una regla en la universidad que decimos, si vas a poner algo en una red social es porque ya contestaste 3 preguntas. La primera es, ¿lo que vas a decir es verdad? Segundo, ¿lo que vas a decir va a afectar a alguien? Y lo tercero, ¿lo que vas a decir realmente necesita decirse? Entonces, si lo que vamos a decir no es verdad o va a afectar a alguien en el sentido de en su persona, en su patrimonio, algo muy distinto es una denuncia. ¿No? De algo que está, de alguna injusticia o algo por el estilo. Lo hemos visto en los casos desde que empezó a hacerse famoso Facebook con la primavera árabe, ¿no? Y los casos de Egipto y todo lo demás. O cómo están cerradas las redes sociales ahora por el asunto del virus, el coronavirus en China, ¿no? Y todo lo que impacta eso. Pero
si además de todo eso, nada más vamos a estar publicando, como mencionabas, bueno, quiero poner una selfie para que me vean, habría que analizar realmente si eso es necesario. Que me vea mi tía Chonita en Monterrey. Pues en igual y mejor le Zacatecas. mando de manera directa por WhatsApp el mensajito, ¿no? Que también es vulnerable el WhatsApp. también es Totalmente de vulnerable. acuerdo. También es. Es que ese es el punto. A ver, desde que empezamos a comunicarnos por otros medios, en el momento que empezamos a usar teléfono, carta. Pero no nos podemos aislar, Babo. Totalmente de acuerdo. Es A lo vivir que en vamos una es burbuja. que debemos de tener la conciencia de que no estoy defendiendo para nada a quien no está haciendo su trabajo y a quien no aplica la ley y a quien no guarda las reglas que incluso ellos mismos han puesto. Eso es algo que incluso a Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos se le ha criticado en cuanto a la regulación y protección de información. Así Y ha dicho que se quiere autorregular. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que autorregularse? O sea, entonces van a Yo ser decido que sí, un claro. país propio, ¿no? Entonces Sí. Facebook decide lo que va a hacer y lo que no. Así es. Pero sí creo que aquí mucho de lo que vamos a hacer nosotros como ciudadanos, como usuarios de todas estas redes, es tener mucha precaución. ¿Qué es lo que publicamos? ¿Qué tanto publicamos? ¿Dónde lo publicamos? Cambiar contraseñas que Cambiar sean diferentes. contraseñas. Como lo mencionabas, esto es muy importante. Tener redes alternas. No depender solo de una. Entonces, también tengo la otra, que es como el caso, por ejemplo, de los cibersecuestros Oye, ¿hay redes y rusas secuestros para psicológicos. para ¿Alguna entrar red por ahí? alterna por la cual, como el WhatsApp o los líneas de teléfono, etcétera, etcétera, decir, a ver, tú escribiste esto, tú pediste apoyo porque estás perdido en Londres y no tienes dinero? No, estoy aquí en Ecatepec. Entonces, este tipo de cosas es importante tenerlo. Es Pues muy estamos a punto de complicado. terminar el programa, Aida. ¿Con qué nos quieres decir para terminar? Quisiera decir tantas cosas porque es mucha la indignación y sé que hay mujeres que están realmente afectadas. Yo en lo personal no me siento tan afectada a pesar de que estoy en la misma circunstancia de las demás por mi condición, pero yo sé que esto va a derivar en cosas muy trágicas para muchas mujeres y yo lo que les he dicho a ellas es que tenemos que demandar a Facebook por negligencia, por complicidad y que esto no solamente ya debemos de pedir que nos cierren las cuentas, sino que tienen que pagar por daños y perjuicios, no sé de qué manera, porque el daño ya está hecho y aún y que cierren la cuenta, las fotos van a seguir circulando. Y esas fotos, dependiendo de tu circunstancia, tendrán la afectación hasta no sabemos qué consecuencias. Así es. Fabián Romo. Pues ante todo el llamado a que la gente aplique medidas de seguridad en sus cuentas, a que identifique perfectamente a la gente que tiene las redes sociales. Sé que es muy difícil a veces conocerlos a todos, pero creo que la mejor práctica en materia de redes sociales, ante todo, es eso, la confianza de quienes nos conocemos. Esto ha crecido tanto que aceptamos gente que nunca hemos visto, que no sabemos ni de dónde viene y empezamos a abrir esos círculos que supuestamente empezaron como una proyección de la red social real y de confianza en el mundo cibernético. Ya no es así. Entonces tenemos que depurar, identificar perfectamente con quiénes nos estamos relacionando y por qué razón. Gracias por habernos acompañado, por compartirnos esta experiencia terrible. Gracias a ustedes también por haber seguido el programa. Los esperamos aquí la próxima semana en Debate 22.